Ahí está. Bien, ¿recuerdan? Estamos viendo la resolución 960 del 2015 que regula todo lo que es autoelevadores, ¿sí? Estamos en la unidad 4 que vemos lo que es movimientos de carga. Ya vimos todo lo que era la física de la carga, ¿sí? Y la fuerza de gravedad, el centro de gravedad, los ejes, cómo hace cambiar el momento y los esfuerzos en base al punto de apoyo y el centro de gravedad, o dónde se aplica la fuerza, ¿sí? Hicimos un repaso bastante amplio de lo que era física, pero que considero que es muy importante porque todo lo que es manejo de cargas se basa en eso, ¿sí? Repasamos también lo que era el manejo manual de cargas, ¿sí? Cómo esa física se aplica al cuerpo y a las posturas que tomamos. Eso ténganlo presente siempre, que al manejar o manipular, mejor dicho, cargas y todo lo que habrán visto en ergonomía, se basa en los principios estos de la física que hablamos, ¿no? Distancias, posturas y las fuerzas que hacen los músculos, que son las que tenemos en el cuerpo para contrarrestar la resistencia o los pesos que levantamos, ¿sí? Después nos pasamos a lo que era maquinaria y en particular el autoelevador, que es un elemento que está muy presente y habíamos hablado de que cada vez está más presente en las industrias, más que nada, pero también se está yendo a lo que es el comercio, ¿sí? Los corralones hacen entregas ya con autoelevadores o con grúas, o también se usan las grúas para entregar algunos productos como ser piletas, ¿sí? Y siempre poníamos ese ejemplo ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo vieron, una noticia que hubo hace unos años en Buenos Aires, de una casa de 2 pisos, muy bonita, con techo a 2 aguas, tejas, a la cual se le había caído una grúa que quiso pasar la pileta para el patio, ¿sí? Y era una grúa grande, de 10 toneladas. Famoso ese caso, porque la casa no Sí, sirve más, algo así. exactamente, ¿sí? Y lo que hablábamos, siempre uso ese ejemplo para mostrar cómo la pileta cuando fue levantada en la vereda, digamos, desde el camión y la grúa bien posicionada, tenía un peso que estaba muy holgado, digamos, para lo que era la grúa, ¿sí? Para la capacidad de la grúa. Pero a medida que la grúa la tuvo que elevar a la pileta y extender el brazo para poder llegar hacia el patio y ahí poder bajarla, ¿sí? Tuvo este problema de que esa carga, aunque era pequeña, fue llevando el centro de gravedad y la grúa no pudo extender todas las patas por las veredas, entonces perdió equilibrio y se cayó. Pero ahí hay otra fuerza que actuó. ¿Se animan ustedes a decir qué otra fuerza aparte del peso propio de la pileta? ¿Se les ocurre qué puede haber actuado? Acuérdense que Movimiento, ¿puede ser? algo parecido. La pileta en sí la tenía en la punta de la pluma, pero todo el eje de la pluma también pesa, ¿sí? También es masa que se está alejando de la base. Entonces ese centro de gravedad se viene saliendo de las bases o está en el límite de las bases. Y hay algo que también pudo haber actuado, no recuerdo si fue o no en ese caso en particular, pero es algo a tener en cuenta mucho al momento de mover cargas con grúas. ¿Qué se imaginan? A ver, pensemos un ratito mientras siguen conectándose los otros chicos. ¿Nadie? Tire aunque sea un bolazo, no importa. Se me ocurre el viento, pero no sé si El fue viento, el viento. viento. El viento, exactamente. Y más si estamos hablando de una pileta que era un volumen grande, si bien liviano, ¿sí? Pero podía captar bastante viento, ¿sí? Distinto hubiese sido si lo que tenían que pasar al patio era, no sé, una bomba de perforación o un tubo, ¿sí? Que podría haber sido pesado, pero de cuerpo pequeño, ¿sí? Poca masa, muy concentrada. Entonces, el efecto del viento en una superficie chica no hace tanto esfuerzo o no aporta tanta fuerza, ¿sí?
Pero si yo pongo un pasacalle, por ejemplo, ¿los vieron a los pasacalles durante los vientos? ¿Cómo hacen ruido? ¿Cómo se vuelan? Bueno, eso es una superficie liviana pero amplia, ¿sí? Entonces toda esa superficie está captando viento, ¿sí? Y cuanto más área tiene, ahí viene, podríamos decir que la presión del viento, aplicada en toda esa área, hace una fuerza mayor, ¿sí? Porque hay más área, es decir, capta más volumen de viento y eso hace una fuerza mayor. Este tema tienen que tenerlo en cuenta, tanto para las grúas como para las plataformas en las que los operadores se suben. ¿Vieron las hidrogrúas o las que usa Edelar, por ejemplo? Ahora también las otras empresas de cable o Telecom suele usarlas también, la municipalidad para el alumbrado público. Las camionetas estas que traen los dos brazos y una canasta para que suban los operarios a cambiar las lámparas, por ejemplo, o acceder hasta un transformador en un poste. Esas grúas, dentro del manual, ¿sí? Traen especificaciones de que no hay que aplicarles ningún tipo digamos, lona o techito para el sol, ¿sí? Porque eso, si corre viento, le va a hacer una fuerza que va a afectar el centro de gravedad del equipo, ¿sí? Nosotros cuando trabajaba en Arisco teníamos una plataforma móvil que era de 3 brazos con pluma, y esa plataforma en el manual indicaba eso. Porque, claro, muchas veces las personas trabajando al sol se adaptan, digamos, o se inventan un cobertor para el sol, para la lluvia, ¿sí? Entonces, esos implementos estaban prohibidos y si lo leen al manual, como les había dicho, siempre vayan al manual porque ahí está la información, estaba prohibido eso. Bien, entonces el viento es otra situación a tener en cuenta cuando levantamos cargas, ¿sí? Bien. Y acá, repasando la resolución, estábamos viendo todo lo que debe tener el autoelevador, ¿sí? Habíamos visto, digamos, el servicio de higiene y seguridad junto con el empleador debe asegurarse de establecer velocidades de circulación. Habíamos hablado de la velocidad de circulación en lugares interiores o donde se comparte el espacio con personas que caminan, de cuánto era esa velocidad. ¿No se acuerdan? No. 5 kilómetros por hora, ¿sí? 5 kilómetros por hora se puede comparar con una persona caminando semi apurada, ¿sí? Una persona que camina apurada, no en marcha, ¿sí? Pero sí apurada. Entonces, cuando se comparten los sectores entre autoelevadores y personas, se debe hacer a la velocidad de las personas, básicamente. Después, si en el sector está delimitado para que no haya peatones, solamente vehículos, se puede usar otras velocidades, que eso lo va a determinar cada servicio de higiene y seguridad, ¿sí? Bien, yendo al artículo 9, entonces las rampas de acceso a pasarelas, semirremolques o dársenas deben ser seguras para la tarea que se va a realizar, ¿sí? Debiendo soportar el peso del vehículo más la carga, ¿sí? La máxima visible del autoelevador, indicando además de manera clara y permanente en cada lugar el peso máximo a soportar por la rampa, ¿sí? Esto va a depender de cómo está construida la rampa, ¿sí? Y, por ejemplo, he visto lugares donde vieron que para cargar a los camiones estacionan y el piso del depósito está a la altura del camión, ¿sí? Pero a veces esos autoelevadores entran y salen de ese depósito a través de una rampa, ¿sí? Bueno, es muy importante, perdón, además de que esté, perdón, además de que esté delimitada, mejor dicho, señalizada, ¿sí? Por colores llamativos, los bordes de la rampa, también usar limitadores físicos, ¿sí? Por ejemplo, se pone un cordón para que el chofer del autoelevador, cuando llegue hacia ese límite, tenga una noción de que ha llegado al límite
a través de las ruedas, ¿no? Obviamente que lo tienen que hacer despacio y con cuidado, pero todas esas cosas tienen que tener en cuenta en las rampas. Contar con superficie antideslizante y con medios que eviten el desplazamiento lateral, ¿sí? Esto va a depender de la inclinación de las rampas, no solo en subida o bajada, sino también lateralmente. Instalarse de modo tal que el ángulo de la rampa sea el admisible para el autoelevador. ¿Cómo sabremos si el ángulo de la rampa es adecuado para el autoelevador? Por la ficha técnica. Perfecto, con la ficha técnica del autoelevador, ¿sí? Se asegurarán de tal manera que el arribo del vehículo no provocara movimientos que comprometan la estabilidad del mismo, o sea, de la rampa, si fueran móviles. El artículo 10, los locales con ambientes explosivos solo se utilizarán vehículos que cuenten con instalación y dispositivos de seguridad adecuados. Por ejemplo, una resta-llama, ¿sí? Si el autoelevador es a combustión, ¿sí? Si es una resta-llama, creo que lo habíamos mencionado la otra vez, de que es como si fuera un silenciador, pero que se asegura de que, creo que Tomás lo había mencionado, de que no salgan chispas, ¿sí? Desde el caño de escape hacia el exterior, ¿sí? Eso es en un lugar cuando tienen mucho material explosivo. El vehículo deberá contar con pictogramas y cartelería de prevención de riesgos sobre. Y esto, antes de entrar a eso, les comenté que muchos autoelevadores se compran en países que usan otro idioma, entonces nosotros varias veces tenemos que adecuar, traducir esos carteles a un lenguaje que ya lo habíamos visto en los artículos anteriores, en español, ¿sí? Y el sistema métrico de Argentina, que era el CIMELA. Y las Profe, indicaciones, sí, y en ese caso se los podría cambiar a los carteles que ya traen y ponerlos en español, sí, sí, y que va, aprender depende, depende con lo que cuentes, ¿no? Si se pueden hacer igual que los originales, se los pegas encima y eso sería lo mejor, porque ya lo eliminas al otro. Eh, Otra opción es poner los dos, pero puede prestarse a confusión, ¿sí? Y la otra es, según, si no tenés cómo hacerlo, por lo menos toda esa cartelería, traducirla en algo que pueda tener el chofer y que sepa que ese cartel significa esto, que tienen puede ser en una planilla, en un manual, ¿sí? En una guía. Dependiendo, como te digo, de los medios que cuentes para hacer esa traducción. ¿Sí? Bien. Sí, la mayoría de todas estas señalizaciones tienen pictogramas, así que es como más fácil de entenderlo. Pero muchos traen las leyendas en inglés, ¿sí? Peor si vienen de China, esas son inentendibles. Bien, entonces tiene que tener cartelería sobre cinturón de seguridad, ¿sí? Perdón, riesgos de atrapamiento, ¿sí? Aplicación de freno para estacionamiento, ¿sí? Para el vehículo, al bajarse, digamos. Presión de inflado de los neumáticos, si aplica. Recuerden que hay autoelevadores que no usan aire, sino cubiertas macizas. La velocidad de circulación autorizadas, ¿sí? Prohibición de llevar, elevar o transportar personas. Esto sí lo traen todos y en un pictograma que es fácil de entender. Prohibición de circular de personas por debajo de la carga, ¿sí? Y riesgo de la recarga de las baterías, o sea, los riesgos con la batería o el riesgo eléctrico durante la recarga, ¿sí? También en el recambio o carga de GLP, ¿sí? O el combustible que aplique, según el autoelevador. Y tenía un video para mostrar, no sé si lo pasé en el grupo. A ver, déjenme ver si lo tengo.
Sí, los tengo. Ya terminamos de repasar la resolución y ahí vamos a los videos, ¿sí? Solo se permitirá la operación del autoelevador a conductores autorizados por el empleador para tal tarea, ¿sí? Y acá viene un tema que es, digamos, difícil a veces para las empresas porque no hay muchos que hagan esta capacitación y además suelen salir caras. Dicha autorización se obtendrá tras una capacitación teórico-práctica de no menor de 10 horas con evaluación final, ¿sí? Es decir, todas las personas que la empresa vaya a autorizar a manejar un autoelevador tiene que haber tenido por lo menos esta capacitación inicial, ¿sí? Una, o sea, la primera, mejor dicho, debe ser teórica y práctica de no menos de 10 horas, ¿sí? De duración y con una evaluación final que el instructor pueda definir quiénes aprendieron y quiénes no. Es decir, que no dependa de quién designó la empresa, ¿sí? Que fulano, mengano y sultano van a ser los choferes, sino de que mengano, sultano y fulano hayan aprendido y sepan aplicar todo lo que necesitan para manejar autoelevadores, ¿sí? Ese es el primer requisito, el entrenamiento primero, ¿sí? Para definir un chofer o no. Y después requiere de revalidaciones anuales, ¿sí? De 2 horas como mínimo, ¿sí? Un repaso de este curso que ya tuvieron para mantener esa habilitación, ¿sí? Ahora, ese carnet, esta resolución no exige que sea un carnet, digamos que lo expida, por ejemplo, la municipalidad, ¿sí? Sino la propia empresa, el dueño de la empresa, el gerente o la autoridad máxima, es quien designa a los choferes después de haber hecho estas capacitaciones. ¿Se entiende ese punto? A ver, hay alguien en el chat. Disculpe la hora, Carlos. Sí, no hay problema. Bien. Entonces, normalmente nos toca a nosotros, o a veces la misma empresa que haga la capacitación, les va a entregar el formato de carnet, ¿sí? Con la firma del capacitador, donde digamos, valida de que esa persona aprendió y aprobó la teoría y la práctica para manejar un autoelevador, ¿sí? Bien. Hay empresas que todavía no han llegado a completar todo esto, ¿sí? Por temas de costos. El curso de capacitación se dictará a todos los conductores. En el caso de incorporar un conductor nuevo, se deberá brindar dicho curso antes de comenzar a operar el equipo, aun cuando éste posea experiencia previa de manejo de estos vehículos, ¿sí? Es decir, por más que lo haya hecho la capacitación en otra empresa, la resolución pide que para la nueva empresa, su nuevo trabajo, tiene que hacerlo de vuelta al curso, ¿sí? Y acá especifica el contenido mínimo del curso, ¿sí? Conocimientos técnicos del autoelevador, instrucciones teóricas y prácticas de manejo y operación, información sobre la capacidad de carga y sobre la curva o tabla de cargas, ¿sí? ¿Recuerdan que era la curva o tabla de cargas? Que habíamos visto que es una de las indicaciones que deben estar pegadas y visibles en el autoelevador disponibles para el chofer. ¿Se acuerdan qué era? A ver, alguien por un punto extra. ¿Qué preguntó, profe? No, Estaban distraídos. Si se acuerdan esto que dice sobre que tiene que tener información sobre la capacidad de carga y la curva o tabla de cargas. ¿Qué era la curva o tabla de cargas? Parece que hoy no vamos a poner ningún punto extra. Ahí, Joaquín.
vendrían a ser los valores límites que se pueden llevar. Sí, Por el peso, profe. Dependiendo del sí. peso. Pero ¿por qué habla de curva? Generalmente cuando se compra un autoelevador, te dicen la capacidad máxima, ¿sí? Un autoelevador para 3 toneladas, para 5 toneladas, así. ¿Y esto de la curva, qué quiere? ¿Para qué sirve? ¿Por qué está? ¿Por qué debe estar? Es un gráfico, profesor, que te da, que te indica según la carga que tengas, te dice según la carga máxima admisible eh, te da una velocidad, te da una capacidad. Según, o sea, te condiciona de gráfico, o sea, según No la capacidad. marca el mínimo, el máximo y el recomendado, digamos, que se admite para transportar. No No, es es, solo Velocidad de mínimo y máximo. movimiento de la grúa. No, y el movimiento, Claro, o sea, no la será el velocidad con la que movimiento se cuando se realiza. eleva la carga Por y el ahí, tipo por de ahí anda. elevación que puede, que Profe, puede ir para ¿no será que adelante o no el dependiendo carro. del peso es el ángulo de curva que uno puede hacer con la carga? Parecido, Juan, pero no depende del peso, al contrario, De la altura dependerá. de las dos cosas, de la altura y de la distancia al eje, digamos, al centro de gravedad, Al ¿sí? centro de gravedad. Sí, sí, sí. Acuérdense que la capacidad de carga, ¿sí? El peso máximo, va a variar según la posición en la que esté el centro de la carga, ¿sí? Y cómo ese centro de la carga se hace un sistema con el autoelevador y mueve todo el centro de gravedad del sistema, ¿sí? Porque ¿qué es lo importante para que el autoelevador no se tumbe, no se vuelque? Los pies que tiene a los costados. Claro, los pies, digamos. En el caso del autoelevador son las dos ruedas de adelante, ¿sí? Y el centro de eje de las ruedas traseras, de donde está la dirección, ¿sí? Desde el Bien. centro de las ruedas traseras forma un triángulo hacia las ruedas delanteras, si lo vemos desde arriba, el autoelevador, ¿sí? El centro Sería de un gravedad, estabilizador, profe. ¿cómo? Un estabilizador. No, no, no. Es un triángulo imaginario, ¿sí? Pero que representa nuestros dos pies, ¿sí? Para nosotros no caernos, el eje de peso o el centro de gravedad nuestro tiene que estar dentro de los dos pies. ¿Se acuerdan el videíto de el hombre de acá y el hombre de allá? El señor de acá y el señor de allá. Que cuando se para en un solo pie, ¿sí? El cuerpo se inclina para llevar el centro de gravedad sobre ese pie donde está apoyado, porque si no se caería, ¿sí? Lo mismo pasa con el autoelevador. El centro de gravedad, el eje del centro de gravedad, tiene que caer dentro del triángulo. Si ahora estaría el autoelevador así, ¿no? Digamos, lo vemos de frente. El centro de gravedad del autoelevador tiene que caer en ese triángulo que está entre las ruedas delanteras, ¿sí? Y el eje de las ruedas traseras. ¿Se entiende ahí? Lo habíamos visto en el video esto. Esto es lo que yo les pido a ustedes. No quiero que se sepan de memoria las cosas, pero sí que las entiendan, ¿sí? Eso es lo importante. Porque cada autoelevador va a tener su capacidad distinta, ¿sí? Su curva distinta, y para eso están. Para eso la resolución pide que esté ahí visible en cada autoelevador. Pero ustedes tienen que entender para qué sirve eso. La curva les va a decir que según la distancia y la altura, el peso que pueden cargar es tal. Pero para esta otra distancia o para esta otra altura, ya ese peso cambia, ¿sí? Para eso sirven las curvas o tablas de cargas. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Volvemos, lo repito. Habíamos visto en los artículos anteriores que esa curva y tabla tiene que estar en español y en el sistema métrico Simela, que es el que se usa en Argentina, ¿sí? Metros, kilos, ¿sí? Segundos. Bien. ¿Para qué? Para que el conductor pueda ver a cada momento, según lo que esté haciendo, cuánto puede cargar y cuánto ya no puede cargar, ¿sí? Cuáles son los límites de carga, pero son límites dinámicos, digamos, dependiendo de la posición. Lo dije también cuando comenzamos la clase. Nosotros cuando cargamos un peso, no es lo mismo
abrazarlo al peso que llevarlo con los brazos extendidos, ¿sí? El peso es el mismo, pero cambiándolo de posición me requiere mucho más fuerza, ¿sí? Bueno, en el caso del autoelevador, esa fuerza que requiere significa que lo puede tumbar al autoelevador porque sobrepasa la capacidad, ¿sí? Por favor, si les quedan dudas así, aunque sea anótenla, y si tienen, digamos, no se animan a plantearla en clase, pásenla por el grupo, aunque sea así. Pero eso es lo importante, que ustedes entiendan los conceptos. Después cada situación los va a llevar a aplicar de distintas formas, ¿sí? Bien. Entonces, el curso de capacitación, o sea, para los choferes, tiene que mencionar esto, y es muy importante, que el chofer entienda que el autoelevador, por más que diga capacidad máxima 3 toneladas, si está subiendo una rampa y si la carga está elevada, ya no va a soportar 3 toneladas. Seguro esa carga va a bajar, ¿sí? Esa capacidad va a bajar. Y quizás se baje a 2 toneladas, ¿sí? Por decir algo. ¿Cómo se va a enterar él eso? En base a las reglas que trae el autoelevador y la tabla o la curva de carga, ¿sí? Bien, Y en ese caso, profe, sí. en la capacitación, ¿se le enseña cómo calcular o ya vienen estipulados los tipos de cargas? Claro, está buena la pregunta, gracias. Deberían, por eso la resolución habla de un curso de 10 horas, ¿sí? Para tomarse el tiempo necesario para que el chofer entienda. Después va a depender de digamos, todo el conocimiento previo que traiga ese chofer, ¿sí? Si ese chofer fue, por decir algo, estudiante de ingeniería, va a entender más fácil que alguien que, por ejemplo, no termina el secundario, ¿sí? Entonces eso entra dentro después de los requisitos del puesto, ¿sí? Pero la resolución así en general está diciendo 10 horas como mínimo, ¿sí? Para que la persona entienda, porque si hay algo que se queda con, sí, no preguntan nada, como generalmente pasa, quiere decir que no aprendió, pero no se anima a preguntar, y después cuando le toca hacer el trabajo, no sabe cómo hacerlo, y se manda un moco, ¿sí? Por decirlo claramente. Entonces, hay, digamos, distintas formas, y para eso está la evaluación que menciona, para chequear si esa persona entiende lo que le estamos planteando o no, ¿sí? Y ojo que a veces ustedes le van a tener que dar esas capacitaciones, ¿sí? Quizás no la de 10 horas, pero sí las renovaciones de 2 horas. Entonces ustedes tienen que entender eso, ¿sí? Porque lo tienen que explicar. ¿Bien? Hay unas que son con certificación, profe, como las de IRAM. Sí, eso ya depende del servicio y lo que la Tienen que empresa contar, la pueda. Secretaría de Trabajo les pide credencial. Claro. Acá la resolución dice que, por ejemplo, si vamos a ponerlo como suposición, yo soy el higienista de una empresa, ¿sí? Si yo doy el curso cumpliendo con todas estas características que me pide y evalúo, yo mismo puedo hacer las credenciales, firmarlas, porque soy un profesional autorizado, ¿sí? Que es lo que menciona la resolución. No hace falta contratar. Ahora, uno siempre, o en la práctica, se recurre a los especialistas, generalmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi caso particular, nunca he manejado un autoelevador. Por más de saber todo esto, o de conocerlo, no tengo la experiencia, ¿sí? Entonces yo no me aventuraría a dar un curso de capacitación para personas que tienen que manejar un autoelevador cuando yo no tengo esa experiencia. ¿Se entiende? Por eso habla de teoría y práctica. Y ahí vienen las soluciones, como mencionas vos, Tomás, que instituciones específicas o especializadas ofrecen, ¿no? El IRAM, el CESBI, etcétera, etcétera, ¿sí? Alguien levantó la mano. Sí, Juan. Sí, pero a mí en lo que es Tetra, nos pasa de que, bueno, tenemos que entregar el plan anual de capacitación, tenemos Sí. contrato con Tetra Pak,
desde el cuartel. Y entre eso que tenemos que entregar todo el material y las evaluaciones, porque son clases de 1 hora, son capacitaciones de 1 hora por semana durante todo el año. Sí, Entonces, cuando termina la capacitación, tenemos que tomar un pequeño examen, digamos, que puede ser un multiple choice o algunas preguntas, sí. para certificar de que ellos de que han entendido esa capacitación, y bueno, ahí está creo que ella es técnica en seguridad e higiene, porque el licenciado por lo general no está, que Ajá, es la que se encarga de recopilar eso, digamos, de toda esa documentación. sí. Sí, exactamente. Bueno, sé que Tetra lo hace para asegurarse de que las personas que ingresan a trabajar tienen las habilidades necesarias. Es una buena manera. eh, a veces no está al alcance de todos por el hecho de que Tetra tiene la capacidad para elegir eh, a quién contratar, a quién no, ¿sí? Tener una buena posición en ese sentido. Hay otras empresas que a veces tienen que pilotearla, ¿sí? Y esto es un concepto que aprendí en la licenciatura y que en la práctica se da siempre. Van a tener que saber cómo equilibrar entre los requisitos, digamos, los estándares y la ley, ¿sí? Y la realidad. Cómo poder amoldar la realidad a los estándares eh, con la realidad económica también de cada empresa, ¿sí? Hay empresas como Tetra, se puede dar ciertos lujos, ¿sí? Que está muy bien, pero hay otras empresas que se tienen que adaptar a lo que tienen, ¿sí? Pero bueno, eso es general para la profesión. Después, bueno, las reglas de seguridad, ¿sí? Fíjense que la curva de tablas, de cargas, perdón, del autoelevador es un tema y las reglas de seguridad tienen que ver con el manejo, ¿sí? Con doblar despacio, llevar la carga baja, un montón de otras cosas que vimos un poco ya en los videos. Conocimientos teóricos sobre altura máxima de las estivas, ¿sí? Esto, además de la capacidad de altura, ¿sí? O el alcance que tenga el autoelevador, hay una cierta, digamos, reglas para, por ejemplo, no se pueden estivar más de 2 cargas o 3, ¿sí? 3 niveles, uno apilado sobre el otro. Hay una regla general para lo que es seguros de depósitos y también para prevención de incendio, que es que la carga no debe llegar a menos de 1 metro de las lámparas, ¿sí? De la luminaria, mejor dicho, ¿sí? Si tenemos una luminaria 5 metros, las cargas no pueden pasar de 4 metros de altura, ¿sí? Ese es otro tema, ¿sí? Pero que entra dentro del curso. Programa y control diario a cargo del operador, ¿sí? Los checklists, las listas de chequeo del autoelevador son muy importantes porque el autoelevador puede ir teniendo fallas o en el manejo puede haber algún problema, por ejemplo, chocaron, hubo fallas de los frenos, se rompió la bocina, la alarma de retroceso, todo eso se tiene que chequear a diario. Manual para la conducción segura, bueno, esto es material, o sea, tienen que tener los operadores un soporte en papel, porque como les decía, generalmente en la clase es mucho conocimiento y después les surgen dudas, bueno, algo que puedan ellos consultar. Las velocidades de circulación, distancias mínimas respecto al peatón, esto también es importante. El chofer de autoelevador es responsable por la seguridad del entorno, digamos, de los demás empleados y del peatón en este caso, cuando entra en un sector donde se cruzan, ¿sí? Autoelevadores con peatones. ¿Cómo Profe, hacer la carga? Sí, en las velocidades que había mencionado, usted había dicho que 5 kilómetros por hora era para la velocidad donde había cruce de peatones dentro del lugar sí. de trabajo. Pero fuera de ese sector, digamos, ¿qué velocidades suelen andar los jumping, digamos, o los Y autoelevadores? pueden ser de entre 10 y 20 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Eso es Eso, sin carga o sí. con carga, profe? Bueno, justamente de eso depende. La idea es ponerle límite considerando las cargas, porque la mayoría de las veces los desplazamientos van a ser con cargas.
¿sí? También, por otro lado, ¿se acuerdan que había mencionado que acá interviene el higienista con el jefe de depósito, ¿sí? Hay otro tema que se involucra, se relaciona con esto, que además de la seguridad está el hecho de evitar circulaciones, digamos, en exceso o ahorrar combustible, los tiempos, ¿sí? Todo eso entra a jugar después cuando se ve como una gestión el depósito y entonces desplazamiento sin carga es como un desplazamiento desaprovechado. Entonces siempre el jefe de logística va a tratar de que todos los movimientos sean con carga. Eso te lleva a que los límites de velocidad tenés que considerarlos con las cargas y dependiendo del tipo de cargas disponible, ¿no? Siempre van a considerar la peor situación normal, ¿sí? No se vayan tampoco a los extremos, es decir, se puede cargar una máquina una vez al año, entonces voy a considerar esa carga para determinar la velocidad máxima, no, porque es una vez al año, ¿sí? Normalmente se manejan cargas de 1 tonelada o menos, entonces considero 1 tonelada y en base a eso defino la velocidad para lo que no sea con peatones. ¿Se entendió Bien, ahí, profe, Gaby? gracias. Entonces, bueno, la seguridad al cargar combustible, al cambiar las baterías. Por ejemplo, en la carga de combustible es muy importante el tema de evitar estáticas, derrames del combustible, la prohibición de fumar, que lo entiendan, el tema de los gases, ¿sí? El recambio de baterías tiene que ver tanto el riesgo eléctrico, ¿sí? De conectar las baterías, el riesgo químico con el ácido que normalmente traen las baterías, algunas vienen con agua, pero se les recarga agua, pero en su interior tienen un ácido. Y también el tema del movimiento de las baterías. Las baterías, estamos hablando de baterías de 500 kilos más o menos, ¿sí? Dependiendo del tipo de autoelevador o si son zorras eléctricas. Entonces, el recambio de baterías generalmente se hace en una estación que permita levantar esas cargas y pasarlas del autoelevador al cargador, ¿sí? Es también todo un tema ahí. Bueno, la legislación vigente, o sea, los choferes tienen que estar al tanto de estas reglas, ¿sí? La interpretación y conocimiento del manual del operador, ¿sí? El correcto uso del extintor, situaciones de incendio con el autoelevador o con las cargas, riesgos del inflado de los neumáticos, si los tuviera, ¿sí? No es lo mismo inflar un auto, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el video mencionaba eso? El que piensa que manejar un auto elevador es como manejar un auto, está totalmente equivocado, decía el relator, ¿sí? Y la prevención de vuelco, todo esto son conocimientos que deben estar en el curso como mínimo, ¿sí? Después, hablando de la autorización, ¿sí? Del carnet del auto elevador, bueno, debe figurar el nombre, el DNI, la foto, ¿sí? El apto médico. ¿Por qué consideran que la resolución pide darles un apto médico a los choferes? Porque hay cuestiones de salud que son, seguramente no deben poder manejar, ¿no? Claro, por ejemplo, la capacidad visual, ¿sí? Visión, claro. Exacto, la capacidad visual y también el estado de su estructura física ósea, ¿sí? Acuérdense que en el auto elevador, uno de los riesgos más importantes, bueno, además del manejo, pero La para vibración. para el chofer, es las vibraciones del cuerpo entero, ¿sí? Y eso puede traer problemas en la columna o riñones o algún otro órgano, ¿sí? También piden de audición, profe. Últimamente están Sí, poniendo con hipoacusia. y por qué sería importante que escuche bien. Y todo lo que tiene a la vuelta, o sea, si el tipo Exactamente, ¿sí? escucha una bocina, escucha una alarma, escucha... Si eh, viene otro vehículo, ¿sí? usted mencionó hace un rato lo que decía Juan Pablo, hay cuestiones que las multinacionales como Tetra invierten mucho, sobre todo en seguridad. Sí, Y yo tengo un ingeniero de seguridad que él
Buenos Aires que él prioriza que sea un escuadrón de bomberos que brinde la capacitación y no un higienista. Y lo mismo pasa con el conductor de autoelevador, que hay cuestiones que son de experiencia de los tipos que a veces un profesional en higiene y seguridad no la tiene, pero bueno, puntualmente eso, ¿no? Invierten mucho en eso, en la seguridad basada en la experiencia. Sí, sí, sí. Hay muchas personas que aunque no tengan un título, tienen mucha experiencia. Y también se da lo contrario. Las personas que tienen títulos, ¿sí? A veces no tienen la práctica. Y eso quédense tranquilos, mejor. No sé si quédense tranquilos, pero sepan que todo lo que aprenden en la tecnicatura lo van a tener que reaprender o reafirmar en la práctica. Ahí recién van a terminar de aprender todos los temas que están bien, ¿sí? Eso nos pasa a todos. Por eso la práctica es muy importante y acá también lo menciona, ¿sí? Teórico y práctico tiene que ser. Además de que la persona sepa sobre cargas, esfuerzos, centro de gravedad, lo que sea, el evaluador lo debe hacer practicar para ver si lo cumple, si lo aplica todo eso que sabe, ¿sí? Bien. La fecha de la última capacitación, acuérdense que lo pide de forma anual, y la calificación como operador de acuerdo al tipo de vehículo. Esto es, si en la empresa hay otro tipo de vehículos de carga, además de un autoelevador, ¿sí? Por ejemplo, si hubiese un chofer que hace diligencia, ¿sí? Ese chofer no necesitaría un curso para autoelevadores, pero, por ejemplo, si además de los autoelevadores tenemos grúas, ¿sí? Si estamos hablando de un puerto o una empresa de constructora, ¿sí? Que tienen tractores, topadoras, etcétera. Entonces va a haber distintas categorías, ¿sí? Bien. Y el conductor debe llevar esa credencial y exhibirla ante quien la pida, ¿sí? O estar identificado. Esto también sirve para ayudar al control de que no manejen autoelevadores personas que no han sido autorizadas, es decir, que no tienen el curso y que no han sido, digamos, habilitadas, autorizadas para manejar, ¿sí? No cualquiera. Bien, entonces el artículo 15, al momento de conducir un autoelevador, el operador deberá observar las siguientes medidas. Bueno, cuando se atraviese una rampa, nunca deberá realizar en diagonal ni girar sobre la rampa. No se podrá trasladar personas. Bueno, acá empieza a redundar, ¿sí? Todas las reglas de manejo. Esto, hoy en día, es algo que se reniega mucho, ¿sí? El uso del celular en el autoelevador. De hecho, en todos los ámbitos. El celular genera distracciones, ¿sí? Pero estamos en esto, digamos, tenemos que ser mucho más estrictos. Hay lugares donde se utilizan handys, ¿sí? Los walkie-talkies. Bueno, ese tipo de comunicadores también hay que incluirlos dentro de las reglas, ¿sí? Por ejemplo, que para comunicarse tiene que detener el autoelevador, ¿sí? Es obvio, lo van a necesitar, lo llevan ahí porque los llaman, les avisan cosas, pero no deben manejar ocupando una mano para escuchar o contestar, aun cuando sean handy, ¿sí? A menos que tengan un sistema de mano libre, ¿no? Pero ojo con eso. El operador del autoelevador debe realizar el control diario del equipo al inicio del turno, mediante el listado que ya lo vimos, ¿sí? Y debe chequear ruedas, los brazos y horquillas, o sea, todo el sistema de elevación de la carga, la existencia de fugas de líquidos o del estado de las mangueras, las conexiones, los niveles, los mandos, servicio, bocina, luces, perdón. Parecido a lo que vimos en protecciones de máquinas, ¿sí? El autoelevador también tiene sus protecciones y sistemas de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, la alarma de retroceso y las luces, ¿sí? Generalmente vienen con unas balizas que indican cuando el autoelevador retrocede, junto a las luces con el sonido, ¿sí? Los dispositivos, bueno, de aviso de retroceso, freno de pie y de mano, espejos, extintores, cinturón y demás, todo lo que hace al autoelevador, ¿sí? El estado del asiento, que es muy importante por el tema de absorber las vibraciones.
Bien. El operador debe informar al supervisor de cualquier irregularidad detectada, ¿sí? Si en el checklist se detecta algo que está mal en el autoelevador, él lo debe informar. Y acá, un consejo práctico, el checklist debe tener especificado cuáles son los no negociables, digamos, dentro de ese chequeo. Por ejemplo, si el autoelevador se le quemó la luz que alumbra la carga, por ejemplo, mientras sea de día, no sería un impedimento circular sin esa luz, ¿sí? Ahora, si la falla está en los frenos, ahí sí tiene que parar el autoelevador y no lo puede manejar hasta que se resuelva, ¿sí? Entonces muchas veces no está aclarado eso, lo que hace que detengan el autoelevador o las cosas con las que pueden seguir trabajando hasta que se solucione, ¿sí? Y Nivel de esto, presión de aceite, profe. claro, sí, Como son vehículos que trabajan mucha exigencia, tienden a tener, digamos, a tener que a fundir y si se los exige con un nivel de aceite muy bajo. exactamente. Eh, lo- y a ese es un buen ejemplo porque ¿qué pasa? Muchas veces te dicen, bueno, pierde aceite, le falta aceite, bueno, reponele cada, no sé, cada 2 horas, cárgale aceite. Esa es una solución paliativa, ¿sí? Pero que no debe, o sea, no es correcta. ¿Por qué? Porque en algún momento va a perder aceite y va a quedar sin el nivel necesario para levantar la carga y se puede caer la carga, ¿sí? La estabilidad o que la carga se quede en una posición va a depender de la hermeticidad del sistema hidráulico, ¿sí? Si tiene una pérdida, la carga se va a ir bajando, ¿sí? Y eso es un peligro. La otra es que si tiene una pérdida va a ir diseminando aceite por toda la planta y ya tenemos riesgo de resbalar, riesgo de incendio o que el mismo autoleador no pueda frenar en un caso que necesite, ¿sí? Puede haber también contaminación ambiental, o sea, pero ¿qué pasa? A veces en la práctica se da esa situación y dice, no, bueno, no lo puedo parar porque estoy que la producción, que esto, que lo otro. Ahí nosotros tenemos que ser el criterio, ¿sí? De mostrarles que una solución fácil y rápida puede ser peor que parar el autoevaluador y arreglarlo y recién seguir, ¿sí? Bien. Entonces, es consejo de la práctica, en el checklist señalen los sí, digamos los no negociables. Si esto está mal, el autoevaluador no se maneja, se para directamente. Y después va a haber otros que pueden ser, digamos, salvables o que pueden esperar una solución. Si el autoelevador se encontrare fuera de servicio, deberá quedar claramente señalizado. Bueno, esto es si está durante el mantenimiento, por ejemplo, alguien lo detectó que están mal los frenos y lo dejó de usar, habla de que debe estar señalizado para que no venga otra persona y lo quiera usar cuando está mal, ¿sí? Será responsabilidad del empleador mantener un buen estado de la conservación y uso y funcionamiento del autoelevador. Esto generalmente entra dentro de mantenimiento o a veces se terceriza el servicio de mantenimiento de autoelevadores a empresas específicas. Y trimestralmente un profesional con incumbencia deberá realizar una revisión general del autoelevador, ¿sí? Lo que le digo, alguien especializado. Se deberá registrar el programa interno de mantenimiento preventivo, o sea, llevar registro. La carga de combustible se realizará en lugares designados, equipados para tal propósito. El GLP es una situación, digamos, a veces barata, ¿sí? Para los autoelevadores, pero desde el lado de seguridad lleva un montón de problemas después. Porque no es solo el tanque, el Zeppelin que guarda el GLP, sino todo el sistema de resguardo de ese tanque, la carga, ¿sí? Los dispositivos para hacer la recarga, el procedimiento de carga que hay que conectar, digamos, equipotenciar el autoelevador con el tanque para que no haya chispas, es todo un tema, ¿sí? Son muchas veces mejor tener los autoelevadores eléctricos. El personal que realice esta tarea debe utilizar, bueno, los EPP, ya lo habíamos mencionado, tanto para las baterías como para combustibles,
y cuando se debe inflar el rodado, neumáticos y este tenga llantas, ¿sí? Con aro. Esta operación deberá realizarse mediante un empleo de dispositivos que impida la proyección de objetos. Esto no sé si ustedes conocen, las ruedas de autoelevadores o de camiones, ¿sí? No son iguales que las de los autos, ¿sí? Los de los autos llevan la propia llanta, si la vemos de perfil, tiene unos bordes, ¿sí? El interior de la llanta y el otro borde. Y la cubierta queda agarrada en esos bordes de la llanta, ¿sí? En el caso de los autoelevadores y los camiones, además de eso, lleva un aro, ¿sí? Como si fuera un anillo, que se pone sobre la cubierta, ¿sí? Y esto lo hacen los gomeros, ¿sí? En las gomerías, y ahí siempre está el riesgo de que ese aro se salga y se dispare, digamos, y le pegue a la persona que está haciendo el inflado o el recambio de los neumáticos, ¿sí? Porque no es una pieza propia de la llanta, ¿sí? Es otra pieza, digamos, adicional, ¿sí? Que sostiene la cubierta en la posición de la llanta, pero que puede salir despedida. A eso se refiere este artículo. Y en el caso de autoelevadores que se utilicen en la vía pública, se deberá cumplir con la legislación vigente, ¿sí? ¿Cuál es la ley de tránsito? ¿Se acuerdan? ¿No? Yo tampoco me la acuerdo, pero bueno, hay que ir a ver la ley de tránsito. Acá lo que dice es, te salís del ambiente de trabajo, tenés que cumplir todas las otras reglas de la ley de tránsito, ¿sí? Bien. Terminamos entonces con esto. Y vamos a ver los videitos que les había preparado. No sé si están viendo ahí. ¿Se ve la pantalla? No, profe. ¿No? Bueno, yo la veo, profe. Sí, sí lo veo yo. Ah, bien. Ya salgo, vuelvo a entrar, porque no veo yo. Ok. Bien. Vamos, son varias, así que podemos ir viendo. Acá van a ver accidentes fatales, ¿sí? Por hacer lo que la resolución nuestra y todos los manuales de autoelevadores indican que no hay que hacer. ¿Ven lo que están haciendo ahí? Esa es la lona, ¿eh? ¿Puede ser? ¿O no? Exactamente, hay dos No. personas acá que subieron una lona, ¿sí? Para los que no se ubican, es una carpa que se pone sobre Camión. las cargas de los camiones, ¿sí? Para el viaje, para que no se caigan las cargas, algunas, y para que no se mojen, también si hay lluvia. Esas lonas, como son del tamaño del camión, ¿sí? 15 metros más o menos, a veces más, son muy pesadas. Y es muy normal que el chofer del autoelevador, perdón, del camión le pida al del autoelevador que le suba la lona al camión para poder llevársela, ¿sí? Porque ya sea para enlonar en el mismo lugar de trabajo o afuera, esto depende de las reglas, ¿sí? La tarea de enlonar un camión también es una tarea riesgosa. Si bien no la hace el chofer del autoelevador, la hace el camionero, pero está dentro del lugar de trabajo. También le piden Entonces, a la gente que se trepe en los camiones para estirar la lona. exactamente, Es muy bueno, común. normalmente un camionero que se sube a la carga pasa a estar dentro de lo que conocemos como trabajo en altura, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? Más de 2 metros de altura, donde no tengo cómo evitar la caída, se considera trabajo en altura, ¿sí? Y esta es una situación de que se pasa mucho, digamos, es un trabajo en altura, pero no tenemos muchas veces los medios para ese trabajo. ¿Qué se hace en alguna empresa? Se le dice, bueno, enloná afuera. Yo te cargo, salí con el camión y pone la lona afuera. O sea, ¿qué está diciendo? Si te caes afuera. Y ya no es mi responsabilidad. Hay otra empresa que, por ejemplo, optaron por no aceptar camiones que llevan lona, ¿sí? Se piden los camiones con estructura directamente. Entonces ya se cargan directamente, la estructura está armada
si vienen las lonas laterales, ¿sí? O con compuertas al final y se lo carga el autoelevador y va todo cerrado, no hay que enlonar, ¿sí? Eso también va a depender de la capacidad y de elegir los transportes, ¿no? Porque no todos los transportes tienen esos sistemas. Bueno, en este Profe, las accidente, lonas laterales sería como lo de la Coca, lo de Quilmes, todo lo que es de bebida. claro, son como cortinas, básicamente, que corren en el autoelevador, en el camión, perdón. Bueno, este accidente sucede justamente en esa tarea, en terminar de cargar y de paso levantarme la lona, ¿sí? Que es lo que pide el chofer del camión, que debe ser este que está al medio, que lo vende ahí parece que de ojotas y va hermoso. Como ven, los otros operadores no están con uniforme, o sea que la empresa mucha norma de seguridad no tiene, cultura de seguridad, digamos. ¿Qué está haciendo? Está levantando la carga y está levantando una persona, ¿sí? Profe, ¿soy yo o va cruzado eso? No, va cruzado. Hacia la derecha. ¿Ves bien? Sí. Bueno, fíjense lo que pasa. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, pero Perdón si a alguien les suena muy crudo, ¿sí? El video, pero son cosas que pasan. Es fatal, sí, un accidente fatal. Fatality. Uy, perdón, toqué otro. Después que pasan las cosas, todos corren, todos se ponen serios, pero 2 segundos antes, Pero, o sea que, profe, qué no sé. increíble. Hoy entrevistábamos con el técnico de seguridad de la empresa, algo que estábamos hablando el otro día de la inercia de las máquinas, ¿no? Sí, De los rodillos de las máquinas textiles. Y cómo en un instante un mecánico que tiene 20 años o una persona como este, operador de un auto, en 2 segundos hace un moco. sí, Y el tipo le agarró una de las manos, le raspó el rodillo, por suerte no le sacó el brazo ni la mano. Digo, sí. con el procedimiento de parada que se lo paró el electricista, ¿no? Es una máquina que recicla algodón de fibras muy chicas, pero vienen Sí. tiene unas pelotas tan grandes que por ahí es como que se producen atoramientos, ¿no? Viene el electricista, le para la máquina, Sí. uno de los rodillos se para por el otro, el que estaba atorado, quedó, digamos, cuando le saca con un gancho, le saca el atoramiento, sigue andando el rodillo. Ajá. Como quedó pendiente unos giros, la inercia de ese rodillo que justamente no estaba como frenado por el atoramiento, y le agarró la Lo que mano. habíamos hablado, ¿se acuerdan en las máquinas? Cuando la Sí, máquina no llega a su punto cero o punto de relajo, se le llama, exacto. es decir, donde ya no te quedan tensiones, ¿sí? En ese caso, por lo que comentás, el rodillo quedó tensionado, ya sea por gravedad, Tensionado, por alguna... exactamente. Quedó el rodillo tensionado, pero este tipo de mocos que se mandan con los autoelevadores también es permanente. Sí, O sea, sí, yo no, no sé, capaz que debe ser que Tetra Pak tiene gente con un nivel de capacitación mucho más no, elevado y la textil es menos elevado. no, Que la gente, no sé, se relaja, o a veces la eso gente sí, anda, como estudiamos en ergonomía, está sí, mal atendida psicológicamente. Es una vez 5 minutos, una pelotudez grande como una casa, en 5 minutos se cortan un dedo, se les cae una carga encima. acá es donde ustedes ¿Eh? tienen que asociar todos los conocimientos que adquieren en psicología, ¿sí? En organización del trabajo. ¿Por qué? Porque somos personas y todo eso influye. El nivel intelectual de las personas puede influir, ¿sí? Pero más influyen las actitudes,
¿sí? Y para cambiar las actitudes tenemos que trabajar en la conciencia de las personas, ¿sí? Estas personas quizás son expertas, como decís vos, 20 años levantando carga, pero se relajan. Y se relaja quiere decir, sus estándares, ¿sí?, bajan. ¿Qué puede generar que bajen esos estándares? Un mal clima laboral, eh, problemas en el trabajo o fuera del trabajo, y ahí viene lo que es la psicología, ¿sí? Exceso de confianza también, profe. Exceso de confianza, ¿sí? Todas esas cosas, el ánimo, ¿sí? Si la persona está demasiado alegre, puede pasar, o demasiado enojada, ¿sí? Y eso cambia sus estándares, ¿sí? Y ahí es donde se mandan los mocos, como decimos. Pero son momentos y son inherentes, digamos, son temas que vienen con las personas, ¿sí? Y esa es la parte más difícil. Por eso es que vemos psicología, por ejemplo, en la carrera, ¿sí? Porque en la capacitación, en los procedimientos y en el día a día, en mantener la cultura de seguridad es muy importante esa parte, ¿sí? Entonces, veamos, vamos a lo técnico, ¿sí? ¿Por qué se cayó? Porque fíjense, la carga, el autoelevador la está agarrando del centro a la carga, como debe haber cargado todas las otras, ¿sí? Las anteriores. Pero cargaron las lonas a un costado de la carga, ¿sí? Entonces, el centro de gravedad de esa carga, esa pila de placas, se corrió, ¿sí? Si ven ustedes el cursor, el centro debería estar acá, pero como agregaron este peso lateralmente, seguro se corrió para acá y se sale del soporte que tienen las uñas, ¿sí? Más o menos a esta altura tiene una uña y acá la otra. Entonces el centro de gravedad de este sistema, carga, lona y persona que no debería estar ahí, está desplazado, seguro ahí que no se ha caído aún, está seguro apoyado en la uña de este lado, la derecha. Pero fíjense, una vez que llega arriba, la persona se mueve, ¿sí? Y termina de desestabilizar la carga. Hasta ahí está bien, ¿ven? Cuando se para, empieza a poner más peso, ¿sí?, del lado derecho. Y ese centro de gravedad se corre unos centímetros. ¿Se entiende? Esto es Sí, hablando de lo técnico, ¿sí? Por eso se cae. Ahí viene el por qué las personas no deben estar arriba, porque si esa carga iba sola, con las lonas nada más, se caía la carga, se rompía el material, no sé, perdíamos plata, lo que sea, pero no perdíamos una vida. ¿Se entiende? profe. Sí, También va muchas veces en que uno se concentra tanto en los procedimientos o en las máquinas o en el sí, trabajo que hay que hacer que no ve más allá de los peligros que colindan. Nosotros en la capacitación interna, los bomberos, hacemos mucho hincapié en los accidentes que hay, ya sean industriales o automovilísticos, y en cierta forma como que los encrucemos a los que nos estamos capacitando, digamos, porque tienen que acostumbrarse a las peores situaciones. También, fuera de eso, a medida que ellos van cursando, se les muestran accidentes que nos pueden pasar a nosotros, pero sí, cuando ya van al papel de jefes de ellos, digamos, de lo que sería un jefe de equipo, un jefe de dotación que le llamamos nosotros, se le da sí, una capacitación especial en el cual se le demuestra todas las situaciones, o la mayoría, que le van a pasar a él con su personal, para que cuando ellos estén a cargo vayan viendo esas situaciones para evitar accidentes dentro de la dotación. exacto. No lo hacemos hacia afuera, digamos, en las capacitaciones exteriores, a no ser que nos pidan, pero de forma interna, por ejemplo, ahora yo que vi este video, el Sí, día que yo me toque trabajar cerca de un autoelevador, lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo vi. Entonces, muchas veces exactamente. el hecho de mostrar evita que la gente se tenga que imaginar una situación de peligro. Directamente vos lo viste y decís, no, mira, yo vi en un video que pasó esto. Sí, eso, digamos, recuerden, no sé si con luz, ustedes no, pero bueno, debe haber una materia en el programa de la carrera que hable de las capacitaciones, de cómo preparar capacitaciones y cómo llegar a las personas, ¿sí?
Eh, y las distinciones, se llaman, después si quieren búsquenlo. Distinciones es algo que nos ayuda a identificar las cosas. Es lo que decís vos, Juan. Vos hoy viste este video y cuando se te presente una situación similar a esa, la vas a distinguir. Te va a llamar la atención, va a haber una conexión neural con un recuerdo y vas a decir, ah, pará, acá puede pasar eso que vi en el video. ¿Sí? Entonces, para eso sirven las distinciones, ¿sí? Darte cuenta de algo o conocer algo para después reconocerlo. Si nunca, por ejemplo, alguien que nunca haya visto manejar un autoelevador, cuando se pare al lado de un autoelevador, pueden estar haciendo muy mal las cosas y no va a saber, ¿sí? Porque no sabe si está bien o está mal lo que están haciendo, ¿sí? Porque es la primera vez que lo ve y piensa, bueno, debe ser así, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, en distinciones es algo que nos ayuda en lo que es sensibilización. Primero a los operarios hay que sensibilizarlos, concientizarlos, de hacerles ver, abrirles los ojos, digamos, de lo que puede pasar. Y hay algunas situaciones, que las que mencionas vos, los jefes de brigada, por ejemplo, que ya pasas a insensibilizarlos. ¿Por qué insensibilizarlos? ¿Sí? No me quiero ir mucho del tema, pero tiene que ver con esto y del por qué les muestro los videos. Insensibilizarlos para que las situaciones ya las pueda haber previvido o visto de antemano y cuando las tenga que vivir, bajar la carga emocional, ¿sí? A la hora de tomar decisiones. ¿Se entiende eso? Para todo el resto, digamos, Juan lo debe conocer. Esto es un tema, por ejemplo, cuando definimos en un plan de emergencia, generalmente en una empresa se define un rol que es el líder de emergencia o el jefe de emergencia o de evacuación o lo que sea. Es la persona que tiene que tener los conocimientos, pero también la claridad mental para decidir durante una situación crítica y de emergencia. ¿Sí? Si yo pongo de jefe de emergencia a una persona que ve sangre y se desmaya, estamos chao todos, digamos, ¿sí? Estoy poniendo en riesgo no solo a esa persona, sino toda la planta. Porque es una persona que no va a tener la capacidad para tomar buenas decisiones. Entonces, a los jefes, digamos, o a las personas que van a ocupar ese rol, deben estar casi como insensibilizadas de ver esas cosas para poder tomar decisiones claras en ese momento, ¿sí? Justamente para cuidar a los demás. Es lo que les pasa a los médicos, por ejemplo. Los médicos ven tantas accidentes o enfermedades o sangre que se insensibilizan, pero eso es una forma de que ellos puedan tomar decisiones correctas, ¿sí? No emocionales, sin irme mucho del tema, ¿sí? Bien, entonces el video de recién era justamente para eso, para que ustedes tengan distinción de qué es o qué puede pasar. Cuando vemos toda esa teoría de la resolución 960, lo que buscamos evitar es eso, o esto que vamos a ver ahora. Esto pasó en un puerto de carga, ¿sí? En Chile. Y bueno, también es bastante fuerte, ¿sí? El que no quiera verlo puede cerrar los ojos. Pero van a ver por qué es importante, como dicen todas las reglas de autoelevadores, llevar la carga baja, ¿sí? Y no tapar la visión. Otra cosa, otra regla, el tema es, que lo hablamos justamente el otro día en Estrada, cuando estaban haciendo el reentrenamiento anual de los autoelevadores, y les llamamos, digamos, la atención o queríamos generar esta distinción también a los choferes de la importancia de cuidar y controlar al chofer, al camionero, ¿sí? Que no se ande paseando mientras están cargando, porque el camionero es un peatón, ¿sí? Que por el apuro, por las ganas de volver a su casa, de ir y entregar la carga, se pone en riesgo muchas veces y el chofer del autoelevador tiene que tener la claridad de decirle, no, vos te tenés que quedar en la cabina, no salgas de la cabina, o anda, si en la empresa tienen un lugar para choferes, quédate allá, yo cargo, después vení, ¿sí? Eso es muy importante y esto pasa en este accidente.
Fíjense que todos andan con chalecos, con casco. ¿Lo ven al chofer del camión? El camionero acá. De hecho, se está prendiendo el chaleco. Esa es la velocidad. No era esa la velocidad y no sé si se dieron cuenta que él miró a este autoelevador que cargó y se retira por atrás, ¿sí? Y recién se puso a caminar, ¿sí? Fíjense, él espera que este se aleje. En estos puertos normalmente esas reglas están bien claras y son más estrictos en ese sentido. Quizás por eso el chofer esperó a que el autoelevador se vaya, aunque estaba lejos del autoelevador. Pero vino otro. ¿Ven? Le apareció otro por el otro lado del camión. No sé bien a qué se debe que él no lo escuchó, ¿sí? Puede ser que en el ambiente hay mucho ruido, puede ser que estaba usando audífonos para escuchar la radio, la música, pero además el error de este chofer de autoelevador que lleva la carga alta y si la carga le obstruye debería circular marcha atrás, ¿sí? No conozco bien las reglas con respecto a los peatones, pero puede ser, Se ve que es algo más ancho. sí, Que la puede carga ser. se ve más ancha. También estamos hablando de, sí, mira, bien la observación, ves que va como en B así la carga, deben ser 2 packs y este, Es una pinza, profe. Es un claro, alterador de pinza. exacto. Y fíjense el tamaño del autoelevador, fíjense, hasta tiene peldaños para subir el chofer de autoelevador, no es un autoelevador común, ¿sí? No, es grandísimo, es como el tamaño de la cabina del camión. Exacto, ¿sí? Fíjense la reacción de esta persona. ¿Vieron cuando tenemos una emoción, digamos, generalmente de estas situaciones que nos sobrepasa, que se nos aflojan las piernas? Bueno, eso le pasa a esta otra persona. Y bueno, ni hablar, vivir con eso en la conciencia, ¿no? Hay gente, profe, choferes que no se pueden bajar. ¿Cómo? A mí me pasó una vez con un chofer, con un Sí. changuito. Ah, Para bien, pasó por arriba el colectivo del changuito y el chofer no se ah, podía bajar. Y sí, el changuito había tomado la decisión de tirarse debajo del colectivo, digamos, él iba cruzando y vio el colectivo y se acostó. Y el sí, colectivo pasó justo por encima, digamos, pero las ruedas no lo tocaban al changuito. El changuito quedó abajo paralizado, pero sano. Y el chofer no se claro. podía bajar. Le decían que se baje, que El, se baje, que se baje, y no se podía bajar. el Tuvieron shock, que- sí. Sí, sí. El mismo efecto, o shock postraumático se llama, que tienen, por ejemplo, los choferes de trenes cuando los suicidas se cruzan en la vía. Sí, profe, al igual que los camioneros cuando tienen un accidente. Exacto, ¿sí? Yo Por eso tuve un esta, amigo que chocó a una señora y que le salió sin luz en la ruta y iba con una nena y los mató a los dos. Y estuvo por 10 años sin poder manejar y aparte de eso le sacaron el carnet de conducir. Primero lo metieron preso hasta que salieron todos los papeles, todo el problema que hubo. sí, Y quedó mal. Y hasta el año pasado recién volvió a manejar. claro, no, es que, digamos, es importante entender que las consecuencias detrás de un accidente no es solo el momento ni la plata, ¿sí? Si pudiéramos contabilizar digamos,
monetizar todos los efectos que vienen detrás de un accidente, nos daríamos cuenta el gran gasto, ¿sí? O el gran efecto que tiene comparado a tomar el tiempo y la inversión para evitarlo, ¿sí? Quizás tenemos que gastar, por decir un ejemplo, 1.000.000 de pesos para evitar un supuesto accidente, pero si pasa ese accidente gastaríamos 10 o 20 o 100 millones. ¿Se entiende? Vemos el último, ¿sí? Que acá, fíjense, estas personas se ve que conocen de física, porque estaban aplicando, pero con un mal criterio, ¿sí? Estaban aplicando la física, pero mal. We see in this video is a horrible forklift accident. It happened because Perdón, le voy a sacar el audio porque acá en este video es de un análisis de este accidente. ¿Ven lo que está sucediendo? El autoelevador está llevando placas, por lo que veo son chapas, ¿sí? Pero varias. ¿Y qué pasó? Al levantar esa carga, el centro de gravedad del autoelevador seguro está justo sobre las ruedas o casi sobrepasando. Entonces esta persona que cree, o mejor dicho, sabe de física, pero no tiene conciencia, se para detrás del autoelevador, que acá este es el contrapeso del autoelevador, ¿sí? ¿Se acuerdan? El triángulo de estabilidad va entre las dos ruedas delanteras y el centro de las ruedas traseras. De hecho, esa carcasa que tiene atrás es pesadísima. Sí, sí, porque es el contrapeso que le permite levantar pesos del otro lado y mantener el centro de gravedad dentro de ese triángulo, ¿sí? Ahora, estos se fueron al límite, ¿sí? Y pensaron que con ese peso de esa persona, que serán 70, 80 kilos, iba a contrarrestar todo el peso de allá de adelante de la carga. Otra cosa que podemos ver es que el tamaño de estas placas seguro sobrepasan el tamaño de las uñas. Las uñas deben llegar por ahí más o menos, ¿sí? Entonces no le dan el soporte correcto a toda esa carga. Y además la tiene elevada, o sea que el centro de gravedad se eleva también. ¿Se acuerdan de eso? Ya habíamos visto, no me acuerdo quién mostró el adorno ese de hierro, que lo hizo en otro taller, Yo, de profe. cómo, claro, que los pesos van bien abajo del punto de apoyo, entonces baja el centro de gravedad y le da estabilidad al sistema, ¿sí? En ese caso es un equilibrista. Bueno, si hubiesen llevado la carga más baja, no hubiese sucedido este accidente. Aparte que si no hubiese estado esa persona ahí. Y otra cosa, que por eso es que muere esta señora, ¿sí? Acá en este accidente muere ella, es que nadie debe acompañar las cargas, ¿sí? Eso no está mencionado en la resolución, pero es algo que ustedes tienen que tener en cuenta y establecerlo como regla. No deben ir personas sosteniendo las cargas, ¿sí? Si el autoelevador, la zorra, la grúa, lo que sea, no se banca la carga, que se caiga. Nadie, ninguna persona va a ser lo suficientemente fuerte o pesada como para sostener una carga, ¿sí? No tenía que avisar quién se muere, profe. Perdón. Me spoileó ¿Lo el ven? video. Sí, perdón. Fíjense acá, ¿qué pasó? Mientras iba, perdón, hacia adelante, ven que el autoelevador va bien, por decirlo así, ¿sí? Fíjense, como el chofer no ve bien si la carga choca en algún lugar, como yo hago señas, pero sería acá, cuando frena el autoelevador, se aplica la inercia, ¿sí? Fíjense, frena y la inercia le desestabiliza ese equilibrio que habían logrado con el inconsciente de atrás. ¿Lo ven ahí? Al volcarse hacia adelante el autoelevador, la carga se apoyó en el piso, ¿sí? Entonces todo el peso que lo estaba llevando hacia adelante desaparece, digamos, pero ya tiene otro apoyo. Y entonces queda el peso que está atrás y se vuelve sobre la señal. ¿Sí?
Bien. Y ahí tienen un montón de otros videos de ejemplos para ver. Muy cruel los videos, profe. Perdón, pero son necesarios, son cosas que pasan. ¿Sí? Con esto terminamos la clase de hoy. Pero bueno, sí es cierto, De esta forma se debería capacitar en seguridad vial como para que se tome conciencia, ¿no? en todos lados, en todos lados. Como les decía, el factor humano, emocional o psicológico puede estar tanto en Diarco, en Bercha, en Estrada, ¿sí? En todos lados. Y el segundo video que vimos, ese puerto es un puerto grandísimo en Chile, que incluso si ven otros videos del puerto y de las reglas de seguridad que tiene el puerto, uno dice, bueno, son primer nivel. Sin embargo, tuvieron ese accidente, ¿sí? Porque las personas llevan los riesgos, ¿sí? Si volvemos a la primera clase, ¿se acuerdan? El peligro está. El riesgo lo hace variar la persona según cómo se comporta o cómo trabaja, ¿sí? Si cumple o no cumple las reglas de seguridad. Es como que vuelve el riesgo, siempre está latente el riesgo, o sea, es Sí, como mientras esté el se peligro, el riesgo capacita, va a se habla estar. con la gente y vuelve, y si no es esa el lugar donde se vuelve o sucede un accidente, pasa en otro, pero dentro siempre del mismo Y ámbito, ¿no? eso Tomás y toda la clase, recuerden, si está el peligro, el riesgo está. No se va a ir, siempre va a estar. Lo que podemos controlar es qué tan grande o qué tan chico lo podemos mantener, ¿sí? Pero eso va a ir variando segundo a segundo. Si somos estrictos y técnicos, el riesgo va a variar de segundo a segundo, ¿sí? Como decís vos, una persona 20 años no se agarró la mano. Un día por X motivos, ese riesgo y ese día se agarró la mano, ¿sí? Y gracias a Dios no fue tan grave. Pero puede ser como estos que sí fueron graves, ¿sí? Sí, igual no Entonces, tan bueno, solo termina perjudicado uno, profe, porque está el que maneja, el que va atrás, el que va parado. exactamente. Un accidente siempre afecta a muchos. Afecta a la empresa, afecta a los compañeros, afecta al accidentado, afecta a la familia del accidentado, A la a empresa. todos, ¿sí? Bueno, no les quiero robar más tiempo, ya son las 7, ¿sí? Pero bueno, si quieren les paso después los links de los videos para los que los quieran repasar. Aunque sean crudos, si tienen que capacitar sobre esto, por lo menos unos usen y despierten a los que escuchan, ¿sí? Para que sean más conscientes. Pero está No, bueno, interesante porque para descubrirlo todos los fallos que hay. exacto, sí. De hecho, los análisis de accidentes, cuando hay videos, son mucho más ricos y podemos ir bien a las causas, ¿sí? Porque si no, imagínense, si no hay una filmación, hay muchos accidentes que no se filman, tenemos que empezar a atar cabos según lo que nos cuentan, según lo que podemos investigar, ver en el lugar, ¿sí? Pero bueno, no lo demoro más, chicos. Ahí termina la clase. La clase que viene ya comenzamos con la otra unidad, ¿sí? Nos vemos, profe. Profe, nos vemos.